La desinformación se ha convertido en un problema grave en los medios de comunicación. La facilidad de acceso a la información y la rápida viralización de las redes sociales han permitido que la información falsa o engañosa llegue muy rápidamente, en poco tiempo, a una cantidad masiva de personas. Entonces, ¿cuáles son los efectos del mal uso de las tecnologías de la información y la comunicación en nuestra democracia? Las tecnologías han evolucionado para nuestro beneficio. Ahora podemos tener la información al alcance de nuestras manos y también podemos comunicarnos con nuestros seres queridos y cualquier persona, aunque esté en cualquier lugar del mundo. Esto nos ha traído muchos beneficios y ahora, con el paso de los años y la metamorfosis, todo está al alcance de nuestro bolsillo. Todo esto suena muy bien, sin embargo, también tiene sus consecuencias. El ejemplo más claro de mal uso de las tecnologías de la comunicación, que son tan importantes, es el esparcimiento, la difusión de información engañosa, información falsa, sea intencional o no. Y esto se vio reflejado muy claramente hace muy poco tiempo en nuestro país, en el marco de la creación de una nueva constitución. Este sería un hecho histórico, ya que por primera vez en Chile se escribiría una constitución 100% democrática. Pero, ¿qué ocurrió? Durante el proceso de elección de los miembros de la Convención Constitucional, se esparcieron miles de noticias falsas mediante las redes sociales. Estas noticias falsas incluso hablaban sobre información errónea respecto a las posturas de los candidatos y de sus creencias, y eso lo afectó mucho. El resultado de esto fue una polarización en nuestra sociedad y una confusión en los ciudadanos. Este flujo constante de información falsa afectó la capacidad de los ciudadanos de tomar decisiones informadas y debilitó la confianza en el proceso democrático. Finalmente, la gran mayoría de las personas votó apruebo o rechazo sin siquiera antes haber leído la Constitución. Esto fue debido a que toda esta desinformación ya causó una predisposición previa en estas personas. Para entender mejor este fenómeno, es preciso entender quiénes son los usuarios en el Internet. Entonces, ¿quiénes ocupan las redes? ¿Quiénes son las personas que reciben esta información falsa? Según la encuesta de MIDEUC, existen 4 tipos de usuarios en el Internet: los focalizados, los funcionales, los conectados y los hiperconectados. La mayoría de los usuarios son funcionales. Esto quiere decir que tienen un nivel medio de interacciones digitales, como recibir información, buscar información, estudiar y usar las redes sociales de una forma básica. ¿Pero quiénes son la mayoría de las personas funcionales? Son adultos mayores. Chile es un país reconocido por tener una amplia población de personas de la tercera edad, por lo cual la mayoría de las personas habilitadas para sufragar son de esta categoría. Esto nos presenta un problema, ya que según el artículo Los nuevos rostros de la desigualdad de Alma Rosa Alba de la Selva, además de la brecha digital también existen brechas de usos, que nos hablan sobre la capacidad del usuario para utilizar las tecnologías. ¿Y por qué esto sería un problema? Porque Chile sería un país donde la mayoría de las personas habilitadas para sufragar son adultos mayores que tienen conocimientos muy básicos sobre el Internet, son usuarios funcionales. Entonces no tienen la capacidad ni el conocimiento para hacer un uso eficiente de las tecnologías, por lo cual es muy fácil que caigan en la creencia de noticias falsas, engañosas. Por lo cual se puede concluir que sus votos pueden estar muy sesgados a lo que puedan leer o escuchar en los medios de comunicación. Otro ejemplo que dio mucho que hablar fue el de Cambridge Analytica en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en el año 2016, cuando estaba Donald Trump contra Hillary Clinton. Cambridge Analytica era una empresa de consultoría política británica que utilizó datos de millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento. La firma creó perfiles psicológicos para dirigir anuncios políticos específicos a los votantes, lo cual denominamos propaganda personalizada. Esto les permitió obtener una ventaja injusta en las elecciones, además de que utilizaron técnicas deshonestas y engañosas para manipular a los votantes.
como la creación de noticias falsas y la propaganda personalizada. Todo esto para influir en la opinión pública. Ambos ejemplos demuestran cómo la desinformación puede utilizarse como herramienta para manipular a la gente, a la opinión pública y socavar la democracia. La desinformación puede distorsionar la realidad y puede polarizar la opinión pública. De hecho, en estos dos casos, ese fue el resultado, una tremenda polarización. En el caso de Chile, la difusión de información falsa socavó la confianza en el proceso constitucional, mientras que en el de Estados Unidos, Cambridge Analytica, la manipulación de la información afectó el resultado de una elección presidencial muy importante. We're involved in the Trump campaign, as I've made clear for very many months now. We managed everything from research to data to analytics to all the digital marketing to also the television marketing that was undertaken. So we had a role that was core to some of the functions that were being delivered to the campaign. Es importante abordar la desinformación en las redes sociales mediante el fomento de la alfabetización digital y la educación cívica. Las plataformas sociales también tienen un rol muy importante que desempeñar en la lucha contra la desinformación. Deben tomar medidas para reducir la propagación de las noticias falsas. En resumen, la desinformación en las redes sociales es un problema importante que requiere un enfoque multifacético y una acción concertada por parte de los usuarios y de las plataformas sociales. Los medios de comunicación, las empresas de tecnología y el gobierno tienen un papel muy importante que desempeñar en la lucha contra esta desinformación. Es importante que trabajen juntos para combatir esto y garanticen que la información que se difunda es precisa, es veraz, es confiable, ya que la democracia depende de la capacidad de sus ciudadanos de tomar decisiones. Pero, ¿qué ocurre si la información en la que se basan estas decisiones es completamente falsa? ¿Estaremos hablando de democracia realmente?